Muy bien, a continuación se procede a desarrollar ejercicios prácticos para el caso de diseño de ejes de transmisión. Estos ejercicios se llevarán a cabo desde un criterio síntesis. Y el primer ejercicio a desarrollar será un diseño de un eje escalonado en condiciones de fatiga. Entonces, para el problema tenemos que en cierta zona rural se necesita de un eje para transmitir la potencia desde un motor eléctrico hasta un molino de maíz. Para ello se cuenta con un espacio de aproximadamente medio metro y la transmisión se da mediante poleas desde el motor eléctrico hasta el eje. Este, a su vez, el eje que se va a diseñar se une mediante otro por medio de engranaje. La polea que se montará sobre el eje a diseñar es de 150 milímetros de diámetro para correa en B, de 20 milímetros de espesor, y el engrane que se montará sobre el eje es de 80 milímetros de diámetro de paso y 40 dientes. La potencia nominal del motor eléctrico es de 2 caballos de fuerza y la relación de poleas es tal que el eje a diseñar rota a 200 RPM. Se desea determinar las dimensiones del eje para la máquina, de modo que se garantice su resistencia ante las cargas a las cuales será sometido. El eje deberá ser de acero 1020 maquinado en frío. Entonces, a partir de esta aplicación se puede plantear esta propuesta de diseño. Según el diámetro, según el espacio requerido de medio metro, se plantea entonces esta configuración en la cual se tiene una polea sobre el eje a diseñar a 125 milímetros del apoyo de uno de los apoyos, un engrane a 125 milímetros del otro apoyo y un claro de 250 milímetros entre polea y engrane. Tenemos aquí a su vez los planos o dibujos detallados tanto de la polea como del engrane en sí. Entonces, a partir de la potencia del motor de 2 caballos de fuerza y el régimen de giro de 200 RPM, se puede determinar el torque transmitido al eje, que será de 71.24 Nm de torsión. Para este caso, dado que realmente la máquina no supone un riesgo de vida para el operario, se puede fijar un factor de seguridad de 2. Y de las tablas de materiales se obtienen las propiedades mecánicas, en este caso de resistencia. Resistencia última a la tensión y resistencia a la fluencia. En este caso se extrajo de la tabla A20 del libro de diseño de ingeniería mecánica de Shigley. Bien, a partir del diseño preliminar se puede entonces plantear este diagrama de cargas en el cual se tendrá las cargas aplicadas en la polea sobre el eje y la carga aplicada sobre el engrane para poder transmitir el par de torsión entre polea y engrane. A su vez, notamos que tenemos las reacciones sobre los apoyos y vamos a tener dos reacciones, una transversal en dirección Y y una transversal en dirección Z. No tendremos reacciones axiales dado que no hay carga axial aplicada sobre el eje. Sin embargo, eh, de entrada podemos ver que será un caso de esfuerzo combinado debido a que vamos a tener tanto torsión como flexión en los puntos del eje. Entonces, para comenzar el análisis vamos a empezar con la polea. Pues la polea tiene un lado en la correa, un lado tenso y un lado flojo. Para poleas en B, la relación entre el lado tenso y el lado flojo es básicamente de 5, es decir, el lado tenso suele ser 5 veces la tensión en el lado flojo. Pero la carga flexionante total que va a actuar sobre el eje es la suma de esas dos. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones y sabiendo que el torque va a ser la fuerza neta entre estas dos, el torque, o sea, la fuerza que va a producir el torque neto, es decir, la resta de FB1 menos FB2, multiplicada por el radio de la polea. Entonces, a partir de esas relaciones se puede determinar una expresión para la fuerza flexionante total que va a actuar sobre el eje en función del torque y del diámetro de la polea, con la cual se obtiene entonces este valor de carga.
el cual se descompone en dos componentes, una transversal en dirección Z y una transversal en dirección Y, para posteriormente realizar los cálculos de reacciones. Para el engrane tenemos la carga F sub C planteada a 20 grados por ser este el ángulo de presión del engrane de diente recto. Entonces, esa carga F sub C, su componente tangencial que vendrá dada en dirección Z, es equivalente, es la carga que va a producir el torque sobre el engrane. Entonces vamos a tener que el torque dividido por el radio del engrane pues será igual a esa carga, obteniendo así este valor 1781 newtons. Y para la componente Y, aplicando trigonometría vectorial, se obtiene este valor de 648,23 dirigido en dirección Y negativa. Ahora, aplicando ecuaciones de equilibrio estático, tanto en el plano XY como en el plano XZ, se obtienen los valores de reacción. Primero, consideramos sumatoria de momentos producidos a lo largo del eje Y. En este caso serían momentos contenidos en el plano XZ. Y, perdón, sumatoria de momentos en el eje Z primero, que serían momentos contenidos en el plano XY. Entonces, para ello, tomamos este valor de carga, va a producir un momento antihorario, se considera positivo. Este valor de carga por su brazo produce un momento horario, se considera negativo. Y es el del producido por la reacción, positivo. Con esto se consigue el valor de D sub Y, la reacción en el apoyo D en dirección Y. Luego se hace sumatoria de fuerzas en Y vamos a tener la reacción A sub Y, que es incógnita, y las cargas, según con el signo como se tiene. Aquí pues se toma positivo en dirección del eje y negativo en sentido contrario. Entonces se obtiene este valor de A sub Y, que como es negativo quiere decir que va contrario a lo que se asumió inicialmente. Del mismo modo, un modo similar, se hace nuevamente sumatoria de momentos, pero ahora a lo largo del eje Y, es decir, contenido en el plano XZ. Y vamos a tener estos valores de momento en base a los signos, nuevamente antihorario positivo, horario negativo. Con esto se obtiene el valor de la reacción en D en dirección Z y el valor de la reacción en A en dirección Z. Y una vez obtenidos los valores de las reacciones, se puede entonces proceder a ejecutar el diagrama de fuerza cortante y momento flector para el eje. En este caso, como tenemos carga transversal en ambos planos, vamos a necesitar de dos diagramas. Diagramas en el plano fuerza cortante en Y y dirección X, fuerza cortante en Z, dirección X. Y también momentos dirigidos en dirección Z, es decir, contenido en el plano XY, y momentos contenidos en el plano XZ, dirigidos en dirección Y. Con estos gráficos, entonces, se puede llevar a cabo las funciones de singularidad para el eje. A su vez, también necesitaremos el diagrama de pares de torsión. En este caso, entonces notamos que el par de torsión se va a transmitir de la polea ubicada en B al engrane ubicado en C, de modo que entonces el par de torsión va a estar ubicado entre esos dos puntos. Y aquí tenemos las ecuaciones de singularidad para los dos planos. El plano XY son estas ecuaciones y el plano XZ estas ecuaciones, que se construyen de manera muy sencilla, simplemente considerando los valores de carga, sentido positivo igual al sentido del eje, y multiplicado por esta función de escalón que indica que, por ejemplo, antes de 0,375, para un valor x menor a 0,375, este término no se va a considerar, pero después sí se considera y se eleva a la potencia que se indique. Entonces, primero se construye el diagrama, perdón, la ecuación de singularidad de la fuerza cortante y mediante integración se obtiene el del momento flector. Una vez hecho ese procedimiento, pues se procede a determinar los diámetros para las porciones
del eje. Entonces, en primer lugar, se va a determinar el diámetro para el punto A. El punto A que vendría siendo este extremo donde está el apoyo. En ese extremo, como podemos notar, no vamos a tener, no vamos a tener momentos de flexión. Tampoco vamos a tener torsión. Sin embargo, sí va a haber una carga transversal cortante. Entonces se va a producir un corte directo. Entonces el esfuerzo por corte directo viene dado por este valor para secciones circulares de barra sólida. Y el criterio contra fallada por fatiga viene dado por simplemente el límite de resistencia a la fatiga al corte, que es el 0,577 veces el límite de resistencia a la fatiga normal. Este valor se obtiene mediante la teoría de energía de distorsión y el factor de seguridad en este caso, que se va a emplear de 2. Y tenemos por acá el factor de concentrador de esfuerzos al corte y el esfuerzo cortante en la sección. Entonces, sustituyendo las ecuaciones y despejando para el diámetro, se obtiene esta expresión en la cual vamos a sustituir los valores. Sin embargo, para ello necesitaremos antes del valor de concentrador de esfuerzos al corte. En este caso, como realmente no se tiene un estimado para concentradores de esfuerzo para carga transversal, se aproximará a los factores por torsión debido a que los esfuerzos son del mismo tipo, son esfuerzos cortantes. Entonces, para un chaflán agudo, porque recordemos que en el punto A pues va a estar recargado un cojinete, se considera de 2,2. Y para el límite de resistencia a la fatiga tenemos el factor de acabado superficial K sub A, determinado a partir de lo que indique la tabla. En este caso, como es un acabado laminado en frío, CD, entonces se utilizan estos valores y se emplea este cálculo, obteniendo 0,8832. El coeficiente de Marin K sub B para el tamaño pues se estima como 0,9 para la estimación inicial según lo recomendado por la bibliografía. Y el factor de carga, nuevamente como no se cuenta con un factor de carga para esfuerzo cortante, entonces, por corte directo, carga transversal, entonces se tomará como un estimado pues el mismo de torsión de 0,59. Entonces se puede determinar el límite para resistencia a la fatiga y el diámetro correspondiente a la sección que contiene el punto a la porción del eje que contiene el punto A, que es de aproximadamente 8,44 milímetros. Sin embargo, pues este valor digamos que no es fijo para el diseño. Realmente, para el caso de los apoyos, se debe considerar que estos vienen dados a partir de una tabulación y un catálogo. Entonces se recomienda emplear un diámetro ligeramente superior a este, como pudiera ser de 10 milímetros. Y no solo eso, sino que también puede que el siguiente diámetro de la siguiente porción nos dé mucho mayor que esto, entonces hace que la diferencia entre un diámetro y otro sea muy superior. Entonces se recomienda incluso subir este diámetro de 10 a un poco más dependiendo de lo que se calcule en el siguiente punto. Entonces para el punto B a la izquierda, bueno, el punto B como tal vamos a tener la polea montada. Pero entonces a la izquierda de B tenemos una ranura. Vamos a revisar la imagen. Justo a la izquierda de B vamos a tener una ranura para anillo de retención. Sobre B vamos a tener un cuñero para poder fijar la polea al eje y que se transmita al par. Y a la derecha de B vamos a tener un escalón, un hombro sobre el cual va a recargar la polea. Entonces tenemos tres factores de concentración de esfuerzos en B. Lo que se va a realizar es un estudio a la izquierda de B debido a que a la izquierda de B no hay par y uno a la derecha de B donde sí hay par. Y esto se va a hacer simplemente porque el factor de concentración de esfuerzos a la izquierda suele ser mayor que el factor de concentración de esfuerzos por cuñero o por hombro, porque podemos usar un filete de rayo bien redondeado para el caso de la polea.
Entonces, llevando a cabo este análisis, pues obtenemos en primer lugar el valor del momento flexionante resultante, el límite de resistencia a la fatiga corregido, que en este caso pues notamos que el factor de carga por ser solo flexión se va a tomar de 1 y vamos a emplear el criterio de Goodman para falla por fatiga, que tenemos esta fórmula para el diámetro. Pero esa fórmula se puede reducir debido a que las cargas que se presentan para la porción del diámetro, para la porción del eje en B, son nada más una flexión completamente reversible y no hay torsión. De modo que la flexión es 100% alternante y la ecuación se puede simplificar de esta manera. Entonces, para el diámetro 2, que lo llamamos D2', se obtiene empleando la ecuación, sustituyendo los valores simplemente, con el K sub F a la flexión para una ranura para anillo de retención de 5, como la estimación inicial que recomienda la bibliografía. Esto, pues, como se puede notar, es un criterio muy conservador. Otras bibliografías recomiendan 3. Con esto se obtiene un diámetro para esta sección de 36,67 milímetros. Pero debemos comprobar qué pasa a la derecha de B o sobre B propiamente. Entonces, sobre B tenemos un cuñero y a la derecha de B un hombro con filete bien redondeado. Aparte, como ya lo mencioné, aquí sí vamos a tener esfuerzo cortante debido a la torsión. Entonces, vamos a tener que el torque va a ser constante en toda la sección de 71,24 Nm, de modo que no va a tener componente alternante, solo media. Y la flexión es completamente reversible, entonces solo tenemos componente alternante para ese caso. Los valores de K sub T para la flexión se estima de 2,14 y para la torsión de 3,0, para el caso de la concentración de esfuerzos en un cuñero fresado de perfil. ¿Por qué? Porque los debido a hombro con filete bien redondeado son menores. Entonces el factor más determinante acá es el cuñero. Entonces, empleando dichos valores, se sustituye la fórmula del diámetro y se obtiene un diámetro para dicha porción de eje de 29,5 milímetros. Sin embargo, como podemos notar, es menor al calculado anteriormente, de 36,67. Por lo tanto, se concluye que el efecto de la ranura para anillo de retención es más perjudicial. Entonces, se considera este como el valor para el diámetro. Tenemos el punto C. A la izquierda de C vamos a tener básicamente, volviendo a la imagen, tenemos a la izquierda de C, vamos a tener torsión presente, flexión alternante y vamos a tener concentración de esfuerzos o bien por el hombro con filete bien redondeado que se puede emplear debido a que es un engranaje, se puede asumir que se tiene un bisel bastante grande en el barreno, de modo tal que el filete pueda ser bien redondeado. O el concentración de esfuerzos debido al cuñero, siendo este posiblemente el más determinante. Entonces vamos a evaluar dichos casos. Entonces para el punto C, a la izquierda de C, vamos a tener, eh, justamente lo que acabo de mencionar, donde el cuñero fresado de perfil va a ser el caso más determinante. Vamos a tener un torque, una componente medio, alternante no, porque es torsión constante, y una componente alternante para la flexión, que se calcula a partir de las ecuaciones de singularidad y vectorialmente se suman en los momentos de flexión en los dos planos, obteniendo este valor resultante. Dichos valores se sustituyen en la fórmula para el diámetro y se obtiene el valor del diámetro para esta porción de eje de aproximadamente 34 milímetros empleando un diseño contra falla por fatiga según el criterio de Goodman, que como recordamos es un criterio bastante conservador. Pero a la derecha de C vamos a tener esfuerzos
No vamos a tener cortante por torsión, solo vamos a tener una flexión completamente reversible, pero vamos a tener una ranura para anillo de retención, de modo que el factor de concentración de esfuerzos se considera de 5 para la flexión. Y procediendo de esta manera se obtiene un diámetro de 41,8 milímetros y al multiplicarse por el factor del 6% se obtiene finalmente 44,32 milímetros. De modo tal que, como es superior al valor calculado con anterioridad de 34, se elige entonces este de 44,32 para esta porción de eje. Y finalmente para el punto D, lo que se hace simplemente, como el punto D es un punto de apoyo del eje, no vamos a tener flexión ni tampoco torsión, solo vamos a tener carga transversal. Y se procede de la misma manera, se determina una carga transversal resultante sobre el apoyo, sumando vectorialmente las componentes transversales en Y y en Z. Y con este valor y considerando un factor de concentración de esfuerzos aproximado según la torsión para chaflán agudo de 2,2, se puede determinar entonces el diámetro empleando el criterio de Goodman. Perdón, empleando el criterio para el esfuerzo cortante máximo, como se había deducido anteriormente para el punto A. Para el límite de resistencia a la fatiga, pues se considera básicamente los mismos valores. Un 0,59 para el estimado de factor de carga, un factor K sub B para estimación inicial de 0,9 dado que no se conoce el tamaño del eje y un factor K sub A dado ya previamente. Entonces se obtiene justamente el mismo valor del límite de resistencia a la fatiga y se sustituyen los valores de carga, que es lo que va a cambiar realmente para esta sección. Por ser una carga mayor, pues obtenemos nuevamente un diámetro mayor. En este caso de 11 milímetros. Pero nuevamente recordemos que este diámetro depende realmente de las medidas nominales de los rodamientos en los catálogos. Entonces se puede concluir que un diámetro adecuado sería más bien de 12 milímetros para el apoyo en D. Y bien, a partir de los cálculos entonces se plantea el siguiente diseño preliminar, en la cual tenemos, como podemos ver en la primera porción, vamos a tener el, el diámetro calculado de 10 milímetros para el apoyo A, un radio de filete agudo y esta porción se considera con una longitud de 22 milímetros en total. Tenemos también el grosor del rodamiento, en este caso de 11 milímetros, esto según el catálogo de la SKF. De manera similar, tenemos para la siguiente porción un diámetro de 36,66, tenemos las dimensiones estimadas para la ranura del cuñero. Tenemos la siguiente porción con un diámetro de 50. Este diámetro realmente no se calcula, pero tiene que ser mayor a tanto el diámetro de la derecha como el diámetro de la izquierda para poder plantear que los elementos se apoyen o se recarguen sobre este escalón. Entonces, para la siguiente porción tenemos el diámetro calculado de 44,32 milímetros y tenemos las dimensiones. Y el última porción, un diámetro de 12 milímetros. Y para este caso, pues según la SKF, para rodamientos rígidos de bolas, tenemos espesor de 10 milímetros de rodamiento. Planteamos también un radio de filete agudo en ese caso. Entonces se tiene específicamente los siguientes valores de diámetro para el diseño del eje. Para los radios agudos se considera un radio de filete de 0,02 pulgadas o 0,508 milímetros. Para los bien redondeados se considerará 2 milímetros, que son los radios en los escalones de 2 a D3 y de 3 a D4. Y para los cuñeros de perfil o cuñeros fresados se considera un radio de filete agudo de 0,508 milímetros en el borde del cuñero. Y para las ranuras de anillos de retención se considera un radio de filete de 0,762. Ahora bien, una vez que tenemos ese diseño preliminar, se procede a verificar
que efectivamente sirva ese diseño para la resistencia a la fatiga. Entonces, para poder hacer eso, ya se pueden determinar, como ya se tiene la geometría definida, se puede determinar el factor de tamaño del coeficiente de Marín para la porción que contiene el punto A. Entonces, esa porción, recordemos, son 10 milímetros de diámetro y se determina este valor. Con esto se obtiene el límite de resistencia a la fatiga corregido, que notamos que es un ligeramente mayor al calculado anteriormente, lo cual es buena señal. Tenemos también eh, los valores de las relaciones para poder entrar al gráfico de Peterson de una barra con hombro eh, sometida a torsión, una barra cilíndrica circular sometida a torsión. Entonces, entrando a la tabla, pues se obtiene un valor de factor de concentración de esfuerzos al corte de 2.0. Ahora, considerando la sensibilidad a la entalla, se obtiene de 0.7 y aplicando la expresión se obtiene un factor corregido de 1.7. Este factor se emplea para obtener el factor de seguridad propiamente. Recordemos nuevamente que aquí, como no tenemos una gráfica para esfuerzo cortante, para concentración de esfuerzo cortante por corte directo, entonces se aproxima o se estima estos valores a partir del caso de torsión. Esto es simplemente para tener un estimado de la concentración de los esfuerzos en esos puntos. Entonces, como el factor de seguridad obtenido es mucho mayor que 1 e incluso es mucho mayor que 2, que era el valor fijado, se considera que para el punto A y para la porción de eje que contiene el punto A, el diseño es satisfactorio. Ahora, para el punto B se tiene una ranura para anillo de retención. El factor de tamaño de Marín se puede determinar a partir del diámetro de dicha porción de eje como el valor calculado. Se obtiene entonces el límite de resistencia a la fatiga corregido y a partir de las relaciones de radio de filete diámetro y diámetro mayor, diámetro menor, se estima un factor de concentración de esfuerzos para una barra cilíndrica sometida a flexión de 3.0. Considerando la sensibilidad de la entalla, se obtiene de 0,7 y aplicando la ecuación se obtiene entonces un factor corregido de 2,4. Con dicho factor se puede determinar el factor de seguridad para esta porción del eje que contiene al punto B, considerando a la ranura para anillo de retención. El factor de seguridad obtenido es de 4,66, por lo tanto, nuevamente el diseño es satisfactorio en este punto. Para el punto B, pero ahora la sección que contiene el cuñero, procedemos de manera similar. Consideramos entonces el coeficiente de Marín de 0,845, el límite de resistencia a la fatiga corregido y los valores para poder entrar en los gráficos de Peterson. En este caso, pues obtuvimos un factor de concentración de esfuerzos de 360 para la flexión y 290 para la torsión con chaveta, importante, porque hay dos curvas. Hay dos curvas. Una que es los valores aproximados eh, sin chaveta y los valores aproximados para el factor de concentración de esfuerzos con la chaveta puesta. Entonces, podemos notar que el caso cuando tenemos la chaveta puesta, perdón, este era sin la chaveta. Para el caso con la chaveta puesta, pues podemos ver que es una curva que se encuentra por encima de cuando no se tiene la cuña propiamente montada sobre el eje, de modo que estos valores se asemejan incluso más a la realidad porque el eje va a trabajar con la cuña puesta. Entonces se estima un valor de 2.9 para una barra sometida a torsión. Y nuevamente aplicando el gráfico de sensibilidad a la muesca, en este caso la bibliografía recomienda que cuando hay carga por torsión se usa una curva con una SUT que es 20 kPsi mayor que la del material seleccionado. El material seleccionado es acero 1020, tiene una resistencia última a la tensión de 470 megapascales, se aproximó con la curva de 483
y se busca una que esté 20 kpsi por encima, se aproximó con la de 100. Entonces se obtiene estos valores de sensibilidad a la muesca con los cuales se obtienen los valores de concentración de esfuerzos corregidos. Y estos valores son los que se emplearán en la fórmula para poder determinar el factor de seguridad contra falla por fatiga según el criterio de Goodman, este, para esta porción del eje que contiene el punto B y a la ranura de anillo de retención. Entonces se obtiene un factor de seguridad de 3.62. Y de una manera similar se repite el procedimiento para el resto de puntos, tanto C como D respectivamente. Una cosa que me gustaría hacer notar es que aquí el punto B realmente, como está a la izquierda, ¿sí?, de lo que viene siendo la polea, o sea, la parte de la ranura, quiero decir, pues no va a haber par de torsión. Sin embargo, para la verificación del diseño se decidió considerar el par de torsión para evaluar el factor de seguridad. Como dio mayor que 2, pues el diseño es satisfactorio para esta porción. Entonces no hay problema. Evidentemente, si no se considera el par de torsión, pues el factor de seguridad va a dar mucho mayor. Y de una manera similar se repite el procedimiento para el resto de puntos C y D, obteniendo respectivamente para el punto C un factor de seguridad de 3.58 y para el punto D un factor de seguridad de 4.42. La verificación de estos dos puntos es exactamente igual a los puntos B y A, porque por la configuración del eje y la especie de simetría que se tiene en la disposición, el procedimiento es bastante similar. Entonces, como los factores de seguridad están por encima de 2, que es el valor fijado, se concluye entonces que el diseño es completamente seguro contra la fatiga. Como recomendación, pues emplear un diámetro mayor en los apoyos A y D para que éste tenga congruencia con el resto de diámetros y para que no exista tanta concentración de esfuerzos en estos puntos. Entonces, como conclusión del diseño, tenemos la siguiente configuración axial con la polea y el engrane separados por 250 milímetros. A 125 milímetros de cada uno de los elementos van a estar los apoyos. La barra utilizada para el eje va a ser acero 1020 maquinado en frío. Los diámetros de cada sección están aquí fijados y los radios de filete para radios agudos, para los escalones en los cuales van a ir apoyados cojinetes, se emplean estos valores. Y para los escalones donde van a estar apoyados los elementos se puede usar un radio bien redondeado. Para los cuñones de perfil se puede considerar un radio de filete de 0,508 y para las ranuras de anillos de retención un radio de filete de 0,762 milímetros. Y con eso se concluye entonces la fase de diseño de un eje escalonado contra fatiga.